Chicos, muy buenas noches. El Comité Permanente Académico de SOCIEMDAC les da la bienvenida a la ponencia sobre esquistosomiasis a cargo de la ponente universitaria Sara Castañeda, estudiante de Medicina Humana, contribuidora de Yudox y embajadora del CEBIR. Antes de comenzar, chicos, mencionarles que a la mitad de la ponencia pasaremos una palabra clave hasta en 3 oportunidades para que puedan adjuntarlo a su formulario de certificación y al finalizar enviaremos el link del Quizzes a modo de postes que será en el aplicativo Quizzes, chicos. Bien, sin más que decir, damos la bienvenida a nuestra ponente Sara. Ya tienes el pase libre para poder comenzar. Muchas gracias. Hola, sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Ay, perdón. Me parece que ya estarán viendo las diapositivas. Sí, ya lo vemos. Perfecto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, como bien comentaron, vamos a ver hoy esquistosomiasis. Entonces, para empezar a definirla, vamos a tratarla que está causada por 5 especies del género Schistosoma. Entre ellos se encuentra Schistosoma manzoni, japonicum, mekongii, intercalatum, los que provocan enfermedad intestinal. Y solo hay uno que produce enfermedad urogenital, que es Schistosoma haemotabium. Esta infestación puede causar morbilidad intestinal, hepática y genitourinaria considerables. Hablando de su horizonte epidemiológico, encontramos que su ciclo de vida incluye un hospedador definitivo, que en este caso van a ser los mamíferos y en especial el humano, en el que tiene lugar la reproducción sexual por gusanos adultos y un hospedador intermediario, que es el caracol, que son de agua dulce del género Biompharia, en el que se produce la multiplicación asexual. Hablando de sus formas, la forma infectante, que va a ser la que ingresa a nuestro organismo, van a ser las cercarias, y la diagnóstica va a ser la que podamos utilizar para llegar al diagnóstico de nuestro paciente, van a ser los adultos que podamos ver en heces. Para hablar de su ciclo de vida, este es algo larguito, así que espero estén listos. Bueno, vamos a tener primero 5 segundos, perdón. Que creo que no está fallando. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Perdón. Ok, el ciclo de vida es bastante complejo y presenta 2 fases parasitarias, una en el hospedero definitivo y otra en el intermediario. Ok, los gusanos adultos normalmente se encuentran en los vasos venosos del sistema porta del hombre y estos vernes se van a fijar apareados con la hembra alojados en el canal ginecóforo del macho. Las hembras migran desde los capilares de la mucosa de la pared intestinal, donde depositan los huevos. Estos pueden progresar hasta el lumen intestinal y ser eliminados con las heces, pero parte de ellos son retenidos en los tejidos y desde ahí son llevados pasivamente por la corriente sanguínea hasta el hígado. Los huevos son eliminados inmaduros y demoran hasta 6 días para madurar, por enzimas proteolíticas secretadas por las membranas internas del huevo y del mirácidio, como por la reacción inflamatoria del hospedero, van avanzando a través de los tejidos hasta alcanzar la luz intestinal. Luego los huevos maduros permanecen viables hasta 12 días en la pared intestinal. Se estima que solo 50% de los huevos maduros se eliminan con las deposiciones, de los cuales un 95% son viables. Cuando los huevos encuentran agua, los mirácidios eclosionan y nadan activamente en busca del hospedero intermediario, que es nuestro caracol. El fototropismo positivo, la temperatura, que es más o menos de 26 a 28 grados centígrados,
y la baja osmolaridad del agua son factores que facilitan la eclosión del mirácido. El mirácido nada velozmente y tiene poco tiempo, el cual es un tiempo más o menos de 6 a 8 horas para encontrar al caracol. La penetración se efectúa por el pie o por la antena, que están señalados ahí en la diapositiva, y ventralmente por otra parte blanda del molusco. Después de la penetración, el mirácido se transforma en esporoquiste primario, el cual a través de multiplicación se transforma en esporoquiste secundario. Estos eclosionan y migran a las glándulas reproductivas y digestivas del caracol. En estos órganos, el esporoquiste secundario produce miles de cercarias. Se estima que un miracidio puede originar hasta 300.000 cercarias, siempre del mismo sexo, y este ciclo dura más o menos 30 días. La eliminación de cercarias se produce mayormente entre 10 y 14 horas. Las cercarias pueden sobrevivir hasta 2 días en el agua, pero su actividad infectante decrece en forma importante después de estar 6 horas en el agua. Las cercarias tienen movimientos rápidos con un geotropismo negativo. Al encontrar al hospedero definitivo, el hombre u otro mamífero penetran por la piel o mucosas, donde son atraídas por los lípidos y otras sustancias de sus tejidos. La cercaría se adhiere a la piel o mucosas, fijándose con su ventosa oral y con movimientos rápidos e intensos, y utilizando las enzimas con actividad lítica producida por las glándulas de penetración. En este proceso, la cola se va a ir desprendiendo y después de la penetración, la cercaría se transforma en esquistosomular y estas permanecen por 2 a 3 días en la piel, donde muchas mueren y otras son llevadas al corazón derecho y después a los pulmones. Por vía sanguínea llegan a las arterias pulmonares, capilares, alveolares y son llevadas al corazón izquierdo. Desde ahí, desde el corazón izquierdo, los parásitos por vía sanguínea son diseminados por el organismo hasta que van a llegar al sistema portal intrahepático. Ahí permanecen y se transforman en gusanos adultos, machos y hembras. Alrededor de 30 días después de la penetración empiezan a poner huevos y la migración pulmonar se pueden alcanzar también por vía transitular. Los esquistosómulas en los alvéolos pulmonares rompen el parénquima, perforan la pleura y llegan a la cavidad peritoneal, atraviesan la cápsula de Grayson o hepática y llegan al sistema sanguíneo intrahepático. Los gusanos así alcanzan el sistema portal intrahepático, desde donde emigran a las tributarias de la mesentérica inferior, donde las hembras abandonan a los machos para efectuar la postura de los huevos. Para hablar de su vía de entrada, vamos a tener en cuenta que al soltarse del caracol, las cercarías infecciosas nadan y penetran en la piel del huésped humano, como ya mencionamos hace rato en el ciclo. Y los humanos son infectados ya sea por la penetración directa de la piel intacta o puede ser también por la ingestión de peces, ya sea crudos, pero que sean de agua dulce, también pueden ser crustáceos o plantas acuáticas, pero todos estos deben de contener metacercarias, que son la etapa larval infecciosa. Hablando de su patogenia, el gusano desarrolla constantemente mecanismos de escape de la respuesta inmune protectora del hospedero definitivo. Esto se realiza por la constante renovación de las capas del tegumento y por mimetización de proteínas del hospedero que son incorporadas o sintetizadas por el parásito. Es muy interesante señalar que el Schistosoma manzoni es un metazo que vive en la corriente sanguínea, donde transitan todos los elementos de defensa del hospedero, tanto celulares como humorales de la respuesta inmunoprotectora, que logra permanecer ahí hasta por décadas. Los huevos constituyen los elementos principales de la patogénesis de la esquistosomiasis.
Aún en la etapa previa a la postura de los huevos, las personas presentan sintomatología como dermatitis por por la penetración de cercarias y reacciones de hipersensibilidad derivadas de antígenos de las formas inmaduras, que en algunos casos originan fiebre, tos, aumento del vaso y eosinofilia. Pero sin lugar a dudas, la aparición de huevos es la que desarrolla de hecho la enfermedad esquistosomiásica. Los huevos maduran en los tejidos, excretan por los poros una gran cantidad de proteínas, y muchas de ellas son potentes enzimas proteolíticas que originan en la fase aguda una intensa reacción inflamatoria granulomatosa. Luego, en la fase aguda son comunes los granulomas necróticos exudativos, que muchas veces exceden 100 o más veces el tamaño de los huevos. Los granulomas evolucionan a una fase productiva que posteriormente va a curar por fibrosis. En la fase crónica, el hospedero consigue inmunomodular la respuesta granulomatosa que disminuye de intensidad, y se puede deducir que el granuloma inmunomodulado de la fase crónica va en beneficio del hospedero. Algunos enfermos presentan una respuesta inmunológica peculiar con un depósito de inmunocomplejos en la membrana basal glomerular del riñón. La destrucción de esta membrana por la reacción inflamatoria puede llevar a la insuficiencia renal. Y los antígenos responsables de la formación de los inmunocomplejos se originan en los procesos de regurgitación de los gusanos adultos. Pasemos a hablar de su epidemiología. Se calcula que 800 millones de personas están viviendo en áreas donde existe el riesgo de infección y 230 millones de personas están infectadas en todo el mundo. Más del 70% de personas infectadas viven en África y la esquistosomiasis es la más importante de las enfermedades tropicales desatendidas y ocupa el segundo lugar después de la malaria en cuanto a su impacto en la salud pública. Es una enfermedad relacionada con la pobreza y la infección prevalece en las zonas donde faltan suministros de agua e instalaciones sanitarias. La especie B. gravata es la más importante en la transmisión por su susceptibilidad de todos los linajes de Schistosoma manzoni. Presenta alta producción de cercarias, hasta 18,000 al día, con amplia distribución geográfica y es responsable de la mayoría de los focos de transmisión de la esquistosomiasis en América. Hoy en día se ha establecido que el tráfico de esclavos africanos representa la fuente principal de introducción de la esquistosomiasis en el continente americano y también en las Antillas. En la actualidad existe transmisión de la enfermedad en Brasil, Venezuela, Puerto Rico, Santa Lucía, Surinam y la República Dominicana. La prevalencia de la enfermedad presenta una curva típica con tasas y cargas parasitarias que se inician a los 5 años, pero la prevalencia alcanza un máximo a partir de los 10 a 14 años, con 15, 19 también, un rango. Los hombres son los más infectados por mayor contacto con agua contaminada. Hablando de su cuadro clínico, podemos encontrarlo por dos fases, la fase inicial o la fase tardía. En la inicial presentan mayoritariamente manifestaciones alérgicas, que pueden ser micropápulas, dermatitis y eosinofilia alta. También pueden llegar a presentarse tos, prurito y temperatura. En la fase tardía, que es a partir del sexto mes, van a encontrarse los pacientes con indisposición para su trabajo, constipación, ocasionalmente evacuaciones disentiriformes, dolores de cabeza y en los niños irritabilidad. Esta fase, la fase tardía, se puede también subdividir en dos formas, hepática y hepatoesplénica. En la hepática encontramos que es por fibrosis hepática,
pero sin hipertensión portal y sin esplenomegalia. En cambio, la forma hepatoesplénica tiene hipertensión portal, esplenomegalia y varices esofágicas. También tiene una capacidad funcional hepática, leucopenia y plaquetopenia. También encontramos que el cuadro clínico se caracteriza por 4 y la primera va a ser dermatitis cercarial o también conocida como el prurito del nadador, debido a que la penetración cercarial de la piel puede provocar erupción maculopapular, que es llamada dermatitis cercarial, y la dermatitis cercarial puede desarrollarse en personas que no han estado expuestas anteriormente a la esquistosomiasis, por ejemplo, los viajeros, mientras que es rara entre las personas que viven en áreas endémicas. Su erupción puede durar por 1 o 2 semanas. La segunda es la esquistosomiasis aguda, o también conocida como fiebre de Katayama o síndrome de Katayama. Se observa por lo general en viajeros que contrajeron la infección por primera vez y es conocida como una forma aguda grave. El inicio ocurre entre 2 semanas y 3 meses posteriores a la exposición al parásito. Los síntomas pueden aparecer repentinamente e incluyen fiebre, mialgia, malestar general, fatiga, cefalia, tos no productiva y síntomas intestinales como hipersensibilidad o dolor abdominal. La tercera es esquistosomiasis intestinal, que es causada por Schistosoma manzoni, japonicum y mekongii. En esta, los gusanos adultos se localizan en las venas mesentéricas y las manifestaciones de la enfermedad se vinculan con los huevecillos de los parásitos que atraviesan o quedan atrapados en el tejido intestinal. Este evento induce a la inflamación granulomatosa de la mucosa con microulceraciones, sangrado superficial y a veces pseudopoliposis. Los síntomas tienden a ser más pronunciados con la intensidad alta de infestación e incluyen dolor abdominal intermitente, pérdida de apetito y a veces diarrea sanguinolenta. La última es la esquistosomiasis hepatoesplénica, que es causada por huevecillos de esquistosoma atrapados en el tejido hepático y se produce en infestaciones por Schistosoma manzoni y japonicum. Hay 2 entidades clínicas distintas: hepatoesplenomegalia inflamatoria temprana y enfermedad hepatoesplénica tardía con fibrosis periportal. La primera es la entidad principal observada en niños y adolescentes. El hígado está agrandado, en especial el lóbulo izquierdo, y es liso y firme. El vaso está agrandado también y se extiende a menudo debajo del ombligo y es firme o duro. La segunda enfermedad hepatoesplénica tardía con fibrosis periportal, también conocida de Siemens, puede desarrollarse en adultos jóvenes y de mediana edad con exposición prolongada y de alto nivel a la infestación. Los pacientes con fibrosis periportal pueden excretar muy poco o nada de huevecillos en las heces. Durante la etapa inicial, el hígado se agranda, en especial el lóbulo izquierdo, y es de una consistencia suave y firme o también duro. El vaso también se agranda y a menudo masivamente, y es firme o duro, y el paciente quizá reporte una masa en el hipocondrio izquierdo con molestias y anorexia. Pasando a su diagnóstico, vamos a encontrar los métodos coprocóspicos, que son como el gold estándar, porque aquí vamos a detectar los huevos de esquistosomas en heces, que deben ser efectuados estos métodos por el método de Kato-Kat, que además de ser fácil de ejecutar, es rápido y permite conservar las láminas por más de 1 año. Este método también puede ser cualitativo o cuantitativo, determinando el número de huevos en las heces. En áreas de baja prevalencia o después de la terapia, la repetición de Kato-Kat permite aumentar los casos que se diagnostican. Otra técnica también muy utilizada es la sedimentación espontánea o LUT, conocida también como de Hoffman, Pons y James.
Es una buena técnica cualitativa, pero no permite cuantificar la intensidad de la infección ni el control de la calidad. Es un método más engorroso y lento que el de CAT-OCAPS. La detección de antígenos circulantes del parásito se emplea por ELISA de captura y ahí se fijan anticuerpos monoclonales en las placas y se investiga la presencia de antígenos en el suero u orina en los pacientes. Esta técnica tiene alta especialidad y baja sensibilidad en los pacientes con escasa carga parasitaria. Por último de estos métodos tenemos la biopsia rectal, que consiste en la obtención de fragmentos de la mucosa rectal para observar huevos en diferentes estados de evolución. El examen es cruento y de muy difícil aceptación por la población en zonas endémicas. Pasando ahora a los métodos indirectos, se basan en procesos inmunológicos, especialmente en la detección de anticuerpos. La presencia de anticuerpos no indica infección activa, porque incluso pueden permanecer años después de la cura parasitológica. Y las principales reacciones utilizadas son la reacción de ELISA, que es en placas de poliestireno, se absorben los antígenos salubres para la identificación de anticuerpos, ya sea inmunoglobulina G, M o A, que la A es la más frecuente en la forma aguda. La reacción periovular es cuando los huevos maduros de esquistosoma se incuban en lámina de vidrio con suero de pacientes con esquistosomiasis. Se producen reacciones de precipitación hialina que se observan como glóbulos o en cadena y es similar al cuerpo y progrótides de Tenia. Esta es una técnica sensible y específica, pero es muy laboriosa. Y es importante señalar que es la única reacción inmunológica que se negativiza a los 8 meses después de la curación. Y por último tenemos a la intradermorreacción, que fue abandonada totalmente en los estudios epidemiológicos por presentar un gran número de falsos positivos en adultos y falsos negativos en los niños menores. Además, se necesita aplicar un extracto de gusanos adultos a los pacientes y por lo general persiste positiva después de la curación de los enfermos. Ya por último, pasando a su tratamiento, se recomienda Prosequantel, que se ha visto que tiene buenos resultados actualmente en una dosis de niños con 65 miligramos por kilogramo de peso corporal y en los adultos en 50 miligramos por kilogramo en dosis única. También se ha usado la oxamniquina, pero no tiene tan buenos resultados como Prosequantel. Y en niños se usa de 20 miligramos por kilogramo y en adultos en una dosis de 15 miligramos sobre kilogramo. Las complicaciones va a depender mucho de dónde se haya dado la diseminización de esta parasitosis. Por lo tanto, tenemos la complicación hepatoesplénica, que van a ser la ruptura de varices esofágicas, lo que va a conllevar a una muerte. La vasculopulmonar, que contiene hipertensión o cianosis, la glomerulopatía, que lo vamos a observar como síndrome nefrótico, neurológica, van a ser a través de una mielitis transversa, pseudoneoplásica, se puede presentar formaciones tumorales, o inmunosuprimidos, que pueden presentar hepatitis tóxica con ausencia de granulomas. Nuestro pronóstico, si se presenta alguna complicación y no se trata como emergencia, puede ocasionar la muerte. Sin embargo, si lo diagnosticamos tempranamente y tenemos en cuenta nuestro horizonte epidemiológico, podemos llegar a un diagnóstico correcto y tener buenos resultados. Nuestra prevención es muy importante, ya que al ser una parasitosis es bastante prevenible. Y esto puede ser por medio de saneamiento por redes de alcantarillado y agua potable. También al tratar la población infectada con el tratamiento que ya vimos. Y el control de caracoles en áreas públicas puede ser también por plantas acuáticas o poniendo gansos y patos en la parte acuática. Y por último tenemos la educación para la salud, para que así los habitantes vayan conociendo
cómo prevenir todo esto. Y listo, sería todo de mi parte. Muchas gracias por la ponencia, Sara. Excelente ponencia. Chicos, si tuvieran dudas, por favor, déjalo en el chat. Tenemos una duda de un participante que nos dice, cuando se dice que la detección de antígenos es poco sensible y sin más específica, ¿a qué se refiere? Que cuesta que se vaya dando al antígeno correcto, sin embargo, cuando se da al antígeno correcto, creo que es lo más específico y lo más acertado que se puede llegar a tener. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué tan frecuente es que se presente esquistosomiasis hepatoesplénica y cuáles son los factores de riesgo? Ok, la frecuencia va a depender de la zona en donde habite nuestro paciente, también de su actividad, por ejemplo, si es pescador y está en aguas dulces o tiene alguna actividad relacionada, va a ser más frecuente en esos pacientes que en un paciente que sea oficinista. También tenemos las condiciones de vida, que tenga una vivienda de suelo, también será relacionado a eso. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice, en una atención primaria, ¿cuál sería el examen a realizar primeramente? Los diagnósticos coproparasitológicos, que pues en teoría son los que más sirven. Entonces, esto por realizar. Muchas gracias por la respuesta. A ver, chicos, si tuvieran alguna otra pregunta más, déjalo en el chat, por favor. ¿Cómo podrían obtener los participantes las diapositivas? ¿Hay alguna modalidad? Sí, las estaré subiendo si les parece a mi plataforma de YouDocs, ahí las pueden descargar para que las tengan a su uso. Bien, chicos, la estaré subiendo a su plataforma de YouDocs. ¿Cómo te encuentran? ¿Como doctora.medinotas o hay algún otro Así nombre? es. No, así tal cual, doctora.medinotas. Ya, chicos, en el YouDocs con ese nombre podrán encontrar las diapositivas. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? La pueden dejar en el chat, por favor. Bien, chicos, agradecemos su participación y agradecemos mucho a la ponente por la excelente ponencia de un tema básico eh, que todos debemos saber. Te agradecemos mucho y esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias. Unas últimas palabras de despedida, por favor. Gracias a ustedes por aceptar tener esta ponencia y por estar aquí, sobre todo porque pues, es domingo y es muy día de descanso para la mayoría. Y si gustan algún apunte, podrían ir a checar mi estudio Instagram, que está en Instagram, lo encuentran como doctora Medidas. Muchas gracias, Sara, y muchas gracias a ustedes, chicos. En breve vamos a enviar el link del quiz. Si tienen dudas, por favor, déjalo en el chat y los esperamos en las ponencias de la semana. Muchas gracias.